Y ahora tenemos una entrevista que hemos estado esperando con el doctor Juan Arroyo Laguna. Él es médico, pero también es profesor universitario e investigador, consultor, especialista en temas de Estado. El doctor Juan Arroyo es, por supuesto, profesor e investigador de Centrum. Un Centrum de la Católica es un think tank que a mí me parece sumamente importante porque el Perú necesita de personas que piensen, analicen, razonen y nos den alternativas a la solución de los problemas del país. Bienvenido, doctor Arroyo. Muchas gracias por la presentación. No, gracias a usted. Y tenemos un tema sobre el cual quisiéramos conversar. Ha habido una cifra que ha dado el INEI. La cifra es que hay 500.000 peruanos que han salido de la pobreza monetaria. Sí. Entonces nos gustaría mucho que entremos en ese tema de lleno y luego veamos cuáles son los temas problemáticos, porque usted ha investigado el tema de la tuberculosis, los problemas de enfermedades en las zonas más pobres, sí, sus dificultades, y nos gustaría mucho que pueda usted hacer un análisis crítico en el sentido filosófico, de crítica, no y científico, sí, no de criticón, que es lo que se practica muchas veces. Bueno, efectivamente, creo que estamos todos en el país recibiendo una buena noticia, que es que la pobreza sigue disminuyendo, ¿no? Está en 25.8% y desde el 2000, que estaba en 54%, en 13 años, ha bajado a la mitad, ¿no? Y creo que eso es muy, muy saludable, ¿no? Es un viejo reclamo, ¿no? Pero 25% siguen siendo muchos millones, ¿no? Casi 8 millones de personas, ¿no? 7.8 millones de personas. Y eso es, lo bueno es que es en sierra, ¿no? Donde ha comenzado a bajar más que en costa, en sierra y selva. Y lo bueno es que lo rural también viene bajando más que lo urbano, ¿no? Y creo que lo nuevo es que hace 2 años, 3 años, comenzamos a escalar la pobreza dura, ¿no? Y tal vez las cifras van a ser más lentas, ¿no? Sí. Porque ya entramos a un tema mucho más difícil. Es como horadar una roca más dura, que como usted ha dicho, es la pobreza dura, es un tema más complicado, ¿no? Claro, antes estaba en 3, la disminución, 3 puntos por año, ahora está en 2. Efectivamente, estamos entrando al tramo más difícil, ¿no? Escalando el tramo más difícil. Pero sigue disminuyendo y esto es una muy buena noticia. Quiere decir que las políticas económicas y sociales vienen horadando esa franja. Claro, la pobreza extrema no ha disminuido menos de un punto, 0.6. ¿Y es un 2-3% de la población? No, es un, No, me refiero a nivel nacional. A nivel nacional está en 19.7. ¿La pobreza extrema? No, el área rural, pero la pobreza total, la pobreza extrema global. Está en 7%. 7. Sí. O sea, es una cifra también muy alta, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y a nivel urbano, bueno, baja, está en 1.4. Entonces quiere decir que la rural es la más dura. Dura. Quisiera hacer una pregunta en su discurso, en la conversación, que hay una contradicción muy complicada. Y es que mientras la pobreza en las ciudades disminuye, lo curioso es que programas como el Vaso de Leche, que se formaron en los 80, claro, que estaban destinados a los más pobres, en lugar de también disminuir, aumentan en su presupuesto y las gentes exigen que se amplíen esos presupuestos. No hay allí un problema, no estamos cayendo en un populismo, un paternalismo, en lugar de enseñar a la gente a emprender, estamos haciéndolos adictos porque la pobreza extrema es baja y el presupuesto del programa de leche aumenta. Claro. Bueno, en realidad se necesita desde hace mucho un viraje en las políticas y programas sociales, que está en curso, ¿no? Que es darle más importancia a lo social productivo. Ahora, en realidad, esta disminución dentro del campo social, la parte de la economía, se debe al programa Juntos, en buena medida, ¿no? Que tiene más de 500.000 hogares
a los que beneficia con 100 soles mensuales, y entonces en la sierra y a nivel rural 100 soles es bastante, ¿no? Los programas asistenciales, digamos, no enseñan cómo salir de la pobreza, ¿no? Levantan, alivian, y ese es un viejo problema, ¿no? El tema está en que la línea de pobreza monetaria está en 284 soles, ¿no? Que es muy bajo, ¿no? Entonces, quiere decir que, siendo importante la disminución de 54 a 25%, digamos, uno con 300 soles puede ser estadísticamente no pobre, pero en realidad uno es pobre con 300 soles per cápita. El doctor Peñaranda, economista, decía que se está utilizando una base estadística que no es la que es resultado de una nueva encuesta nacional, que se debe utilizar una nueva base estadística, claro. O sea, tomar un nuevo año base y que los resultados sí serían mucho más reales. No, lo que viene sucediendo es que el INEGI toma la canasta básica, ¿no?, de consumo, que está en 284 promedio nacional y que se regionaliza, pero baja 10 soles, 15 soles, ¿no? Evidentemente eso tiene que ver con medidas internacionales para estandarizar el Perú con todo el mundo, pero africaniza la medición de la pobreza en Perú en un momento de crecimiento, ¿no? Definitivamente es irreal, 300, 400 soles uno sigue siendo pobre, ¿no? Entonces necesitamos una nueva metodología, y se ha hablado de la medición multidimensional de la pobreza, que ya muchos centros universitarios han hecho y han probado que, digamos, la población pobre es mayor que el 25%. Así es. ¿No? Pero se necesita un cambio de esta metodología, ¿no? Entonces tenemos que saludar la disminución, pero a su vez... pisar tierra. Sí, no falta, creo, ahí trabajar más pobreza extrema y un rediseño metodológico, ¿no? Ahora, creo que esta disminución no de la pobreza extrema, sino de la pobreza, y sobre todo la rural, tiene que ver con lo que viene Richard Webb estudiando, ¿no? Que es que, a diferencia de la visión que teníamos estática de lo rural, y que solamente los emprendedores eran urbanos y Gamarra era su representación, creo que lo nuevo está en que lo rural se ha puesto a andar con mucha fuerza. El emprendimiento social rural es fuerte hoy y digamos, hay mayor encadenamiento, digamos, urbano-rural, ¿no? Lo nuevo me parece es que hay caída de exportaciones, ¿no? Bueno, eso es en el tema general. Claro, ¿no? Peligro de no sostenibilidad del crecimiento, y entonces esta disminución de la pobreza puede verse afectada. Ahora, ¿es posible eso, o es posible que si nosotros incentivamos, porque el mercado interno en realidad es un mercado pequeño, claro, pero es un mercado de alguna manera en cierne, no es un mercado poco complejo, o sea que si hay un impulso podríamos tener frente a una situación externa complicada, tenemos espacio para hacer crecer el mercado, ¿no? Bueno, efectivamente, pues creo que ha habido un largo debate ¿no? sobre esto de si nos insertamos, no nos insertamos, ¿no? Y la verdad está demostrado que el modelo tiene que ser hacia afuera y hacia adentro. Exacto, no sé por qué tendemos a ser como Parménides, ¿no? El creador de la dicotomía, el ser es, el no ser no es, o es hacia afuera o es hacia adentro, puede ser hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque de repente se puede caer el hacia afuera un poco y tenemos el hacia adentro, ¿no? Entonces la virtud de un gobierno con política de Estado debe ser encadenar la cadena de valor hacia adentro y hacia afuera, buscar ahora diversificar las exportaciones. Ha caído el crecimiento a 5.5 este trimestre, pero se espera esté en 6.3 a nivel de año. Pero sobre todo ligar grande, pequeña y microempresa. Creo que ese arte de promover esa articulación es lo que nos podría defender de una crisis internacional más profunda. Ahora, ¿no? Ustedes que han investigado el tema rural, yo he visto con mucha simpatía un programa como Sierra Productiva, que con poco capital o un capital básico, a veces no es muy poco, porque son 20.000 soles y en el campo 20.000 soles también es mucho, pero en términos generales, relativos, es poco. O sea, en términos internacionales, 20.000 soles de capital es poco, y sin embargo, con esos 20.000 soles se ha hecho mucho mejoramiento de ganado, mejoramiento de pastos, se han construido pequeños reservorios de agua, y que le han cambiado la vida a la gente, han creado un mercado de yogur, de quesos, de leche, miel, de hortalizas, miel, etcétera, ¿no? Hasta
las señoras han podido hacer tortas, venderlas, ir al mercado, es decir, estimula el espíritu emprendedor, ¿no? Bueno, efectivamente Sierra Productiva es una experiencia exitosa y debería generalizarse como modelo, ¿no? En el Estado, Foncoes diseñó un programa con otro nombre, pero bajo ese modelo que se llamaba Chacra Productiva, ¿no? Pero el Estado en el quinquenio anterior le dio 12 millones de soles y hoy día también es pequeño su presupuesto. La virtud de ese programa es que es de campesino a campesino, ¿no? Se intermedia al Estado, o sea, no hay intermediación, claro, mejor dicho, te salta la intermediación. Y bueno, el riego tecnificado ha hecho saltar la productividad por hectárea, ¿no? Y creo que ha habido cierta, de alguna manera, tratar de soslayar esa experiencia positiva. Y no es bueno por el Estado no aprender que de abajo pueden haber ¿Por cosas. qué el Estado, por qué un gobierno que esté interesado en la inclusión social y en sacar lo más rápidamente a los pobres de la pobreza, no incorpora este programa, no lo apoya, no lo estimula? ¿Por qué las empresas, los gobiernos regionales no le dan el debido espacio? Porque el creador de ese programa, Carlos Paredes, que fue un militante marxista-leninista en los años 70, hoy día no tiene nada que ver con ideologías maximalistas y está más bien vinculado a un proyecto de desarrollo. ¿Por qué no hay mezquindad, hay falta de visión? ¿Qué cosa es lo que ocurre para que nos abramos a aquello que es exitoso? Bueno, cuando hemos juntado, estuvimos en el diseño del MIS, ¿no? Nosotros hasta diciembre del 2011, y bueno, juntamos a especialistas en este tema porque Foncoes era uno de los programas que el MIDES iba a tener, y notamos que en el mundo de los especialistas hay mucho debate sobre qué es más importante y discrepancias entre ellos, ¿no? Sobre los modelos técnicos de desarrollo rural, ¿no? Entonces no había consenso alrededor de esta fórmula y es probable que lleguen estas disonancias a las alturas políticas. Lo cierto es que viéndolo ya en manera macro, ese proyecto ha producido no solo en Cusco, sino en Huancavelica, en donde ha sido aplicado. Ha llegado hasta el norte del país. Sí, ¿no? Entonces el problema de modelo técnico de desarrollo rural está pendiente. Foncoes no ha vuelto a ser la estrella que era en los 90. El tema de desarrollo territorial es un tema que los municipios todavía no logran ser vitrinas, digamos, exitosas, ¿no? Entonces creo que hay acá un tema, ¿no? En realidad gobernar es enlazar, ¿no? Micro, meso y macro, ¿no? Y creo que está un poco en automático ese tema, ¿no? O sea, hay que sacarlo del automático, sí, para volverlo a relanzar. Sí, ¿no? Ha sido un milagro de Dios, que es muy peruano, que digamos la gran empresa haya, digamos, se haya vinculado con la mediana y la pequeña y esta con la micro, cambiando la elasticidad producto empleo y producto pobreza tradicional en el Perú, que era muy baja, digamos. Era un mercado inelástico, claro, rígido, ¿no? Entonces esto a partir del 2006, 2007 ha ido cambiando y por cada punto del PBI salen más pobres de la pobreza y se forman más cadenas de valor. Ahora, hay conciencia, obviamente en Centrum hay conciencia de esto, pero hay conciencia en los gobernantes. A veces pareciera que el presidente de la República no es muy consciente de que el desarrollo no es resultado de que el Estado se vuelve empresario, sino de que el Estado apoya a estos emprendedores, porque son los que crean la riqueza. Me parece que allí hay un cuello de botella, ¿no? Es que tengo la impresión de que los nombres del Ejecutivo y de sus ministerios están mal puestos y digamos velan el ver que el Ministerio de Agricultura es el Ministerio de Economía de los pobres rurales, ¿no? No es de Agricultura, es el Ministerio del Desarrollo Rural, la cabeza de eso, ¿no? Y se le da el 0.05% del presupuesto, ¿no? A lo que son 7 millones de pobres rurales, y también no se ve el otro lado, MIPES urbanas, ¿no? Que cuando hubo la discusión sobre si estaba en trabajo o en produce, dejó capacitación en trabajo
y bueno, fueron a parar las MIPES a Produce y se volvieron más invisibles que cuando había Prompymes, ¿no? Entonces se destruyó Prompymes y ahora es una dirección general de MIPES en Produce. Y bueno, entonces hay que advertir que eso en Produce, como los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica en MINCETUR, son la clave para las MIPES urbanas, y MINAJ, ¿no?, la clave para el desarrollo rural. Y si juegan en pared con el MEF, que es la gran empresa, en realidad es la reguladora, la promotora de la locomotora mayor, creo que entre los tres sale ese proyecto de desarrollo sostenible. Porque creo que el desafío hoy, a diferencia de hace 2 años, es que ni el crecimiento lo tenemos asegurado. Claro. La sostenibilidad del crecimiento está en peligro, ¿no? Y entonces necesitamos encadenar rápido, ¿no? Y creo que no se están tomando las providencias del caso, ¿no? Se está vendiendo la gran locomotora, pero ella sola no jala. Si es que se cae el mercado externo, no tenemos, digamos, sólida el tejido. Ahora, sin embargo, la información que se da es que en los próximos años estaremos exportando alrededor de 10.000 millones de dólares en productos del sector agrícola, es decir, que tanto productos procesados como no procesados, y por ejemplo hay un potencial en los cereales andinos, cosa que durante siglos hemos despreciado, ¿no? Claro, yo creo que el modelo Gastón debería ser estudiado para otros rubros, ¿no? Creo que el diseño, ¿no?, confecciones, ¿no?, textiles, gastronomía, turismo, ¿no?, son prácticamente modelos de encadenamiento de valor que son de abajo hacia arriba y deberían tener apoyo. Y distribución rápida del ingreso, porque el turista que llega toma un taxi, va a un restaurante, se aloja y va dejando el dinero. Claro. Y no necesitas al Estado que esté distribuyendo, ¿no? El Estado debe abrir las puertas para promover, ¿no?, facilitar, ¿no?, hacer guía técnico, si se puede decir, ¿no?, de esta gran apertura. Los peruanos creo que estamos mostrando una gran capacidad emprendedora, ¿no?, y estamos viendo un momento excepcional que debe ser aprovechado. Pero si pensamos que va a ser eterno, vamos a dormirnos en nuestros laureles. Entonces ahorita hay que cuidar esto, ¿no?, dándole sostenibilidad, ¿no? Ahora, hay un tema, como usted ha dicho, de encadenamientos. Encadenamientos, para que la gente sepa, son los encadenamientos productivos que dan lugar a que un producto se enlaza con otro producto y los productores se van enlazando y se va generando una red productiva, ¿no es cierto?, que genera mercado. Podríamos decir que el marco macroeconómico ayuda, ¿no es cierto?, pero que se necesita ya un trabajo mucho más fino, ¿no? Claro, es sectorial, ¿no? Yo creo que ya está puesto el marco regulador nacional, hay que seguirlo perfeccionando, ¿no? Falta la labor sectorial, por ejemplo, CITES. Los CITES tienen un presupuesto muy pequeñísimo, ¿no? Igual la dirección de MIPES, igual el Ministerio de Agricultura. Y el otro gran tema sin el cual no funciona esto es la institucionalidad. Entonces se está dando un crecimiento de 2 caras en el país, crecimiento sin desarrollo institucional, ¿no? Es crecimiento sin competitividad y con informalidad, que viene pasando de ser blanda a dura, o sea, aviesa, ¿no? Que entonces es el espejo nuestro para el futuro es una cosa rara, ¿no? Es un boom de crecimiento y mucho emprendimiento económico, pero mucha informalidad, ¿no? Informalidad que no a diferencia de antes, Madre de Dios, el contrabando en Puno, los transportistas de Lima, ¿no? La corrupción, el narcotráfico en primer lugar, es aviesa, es informalidad dura, ¿no? Es una aviesa, pero ya violenta y delincuencial, ¿no? Delincuencial, con sus fuerzas armadas propias, se puede decir. No hay monopolio del Estado ya en zonas del territorio y para giros, ¿no?, específicos, minería informal. O sea que también el tema de seguridad ciudadana, de seguridad interna y orden interno son claves para poder luchar contra la pobreza, ¿no es cierto?, para que se puedan institucionalizar las empresas, el Estado pueda intervenir y generar un círculo virtuoso, ¿no? Claro, porque si no nuestro espejo podría ser México o Rusia, ¿no? Son capitalismos mafiosos con mucho lavado de dinero,
¿no? En donde es la fuerza más que la competitividad. Sí, la que vamos a hacer una pausa porque está el ministro de Defensa Cateriano y continuamos con esta conversación. ¿Cómo no? Adelante con el Congreso. Quienes sí atacan a los ciudadanos indefensos, quienes sí utilizan a niños y mujeres como escudos humanos para atacar y para realizar su acción demencial, son los de Sendero Luminoso. Esa sí es una acción comprobada. Sendero Luminoso sí utiliza a los indefensos, sí utiliza a las mujeres y sí utiliza a sus niños en las acciones criminales que realizan. El gobierno democrático elegido por el pueblo no realiza esa acción criminal como Sendero Luminoso. Y eso es lo que nos da la legitimidad para enfrentar al terrorismo, una tarea en la que todos debemos estar unidos. Por esa razón, quisiera expresar que como gobierno nos duele, lamentamos este hecho, pero, sin embargo, tengo la obligación como ministro de Defensa de rechazar todas aquellas insinuaciones en las cuales se ha pretendido vender la idea de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha hecho uso de la fuerza para atentar o atacar a pobladores o ciudadanos indefensos. Si esa situación, en el hipotético caso que ocurriera, seré el primero en denunciar el hecho, porque yo no he aceptado ser ministro de Defensa para encubrir actos delictivos. Yo he sido designado ministro de Defensa para enfrentar al terrorismo, pero dentro del marco de la Constitución y la ley. Y tengo una trayectoria democrática en ese sentido. Como profesor de Derecho Constitucional, además tengo la obligación moral de demostrarles a mis alumnos que yo predico con el ejemplo y que no voy a hacer ningún acto que posibilite encubrimiento jurídico o penal. Yendo al fondo del asunto, señor presidente. La operación realizada fue planificada por nota de inteligencia. La certeza de la fecha de la nota se comprueba con la presentación de la misma a la policía que participó en la operación con 2 miembros. Por esa razón, se trató de una operación combinada. La vía por donde ocurrió el hecho era una zona restringida de tránsito, como expresamente se había indicado a diversas compañías de transporte, incluida la involucrada en el incidente. Para transitar en horas de la noche se requería de un aviso previo, cosa que no se solicitó en este caso. Además, obviamente, de tratarse de una zona de emergencia. Pido, señor presidente, que a través de usted se reparta a todos los señores congresistas el oficio número 034/TN, CT número 314/BCT, Quepallato 11 de marzo del 2013, repito, Quepallato 11 de marzo del 2013, dirigido al señor Percy Santander, gerente de la empresa de transporte Megatoni, en donde en este oficio recibido por la empresa se le recuerda que está restringido el libre tránsito por la carretera del troncal del centro poblado menor de Quiteni al centro poblado menor de Quepallato y de este distrito de Quimberi, así como de sus viajes a poblaciones afluentes dentro de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Quiere decir, por lo tanto, señor presidente, señores congresistas, que la empresa, a sabiendas de la vigencia del estado de emergencia y a sabiendas de la restricción para utilizar esa zona, hizo uso de el vehículo que lamentablemente sufrió este atentado. En este sentido, la empresa expuso a los ciudadanos, a los inocentes ciudadanos que realizaron ese viaje, porque estaba
notificada 2 veces. Este oficio le recuerda la prohibición, le recuerda la restricción. Sin embargo, a pesar de que la zona estaba en estado de emergencia y se le notificó por escrito, la empresa realizó el viaje. Por esa razón, señor presidente, resulta falsa la afirmación que esta sea una zona de alto tránsito, más aún en horas de la madrugada. Toda aquella persona que ha estado en la zona sabe que, siendo una zona donde hay terrorismo y narcotráfico, es una zona de altísimo riesgo, y que transitar durante la noche por esos lugares trae o puede traer consecuencias como la que ha ocurrido lamentablemente, o más trágicas, en donde la gente pierde la vida. Por esa razón, por ser una zona donde hay fuerte presencia del narcotráfico y del terrorismo, se ha decretado el estado de emergencia. Y por ese mismo motivo, señores congresistas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la zona ha cumplido con recordar, con comunicar a las empresas de la zona que prestan servicios de transporte que la hora de tránsito es restringida. Sin embargo, a pesar de ello, la empresa violó esta disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bajo responsabilidad, exactamente como acota la congresista Coculiza, de la empresa que expuso la seguridad de los ciudadanos que transportó. Retomando el tema, señor presidente, una unidad de avance a 300 metros del lugar de la operación detectó con visor nocturno que había un movimiento inusual en un lugar donde existía una choza. Ahí detecta que personas caminaban usando un puente peatonal hacia la zona de la choza y asimismo una motocicleta que se pierde en la zona. Finalmente, dicha unidad detecta que la camioneta de transporte, la denominada combi, se detiene allí por cerca de 20 minutos. Esa acción, unida al reporte de inteligencia que había motivado la operación, hace que la patrulla de avanzada avise a la otra unidad que se encontraba a 300 metros para que intervenga la camioneta. Más aún, cuando se percata, usando el visor nocturno, que al menos un presunto terrorista se había subido con al menos un arma al techo del vehículo, cosa que es percibida cuando a pesar de la escasa visibilidad, este presunto terrorista cruza la parte delantera de la combi y al hacerlo es iluminado por las luces delanteras de la combi, razón por la cual se puede observar al presunto delincuente terrorista armado. Con esta información se procede a la intervención siguiendo el procedimiento que establece el decreto legislativo 1095, en especial el establecido en el artículo 18. Lo que ocurrió fue que primero se usó un aviso verbal para la detención del vehículo, que por la hora, poca velocidad del vehículo y el silencio de la noche debió de ser escuchado por el conductor. Al no detenerse la combi con el aviso verbal, se procedió entonces a hacer disparos al aire conforme al procedimiento legal establecido para que se detenga. Y es allí, en ese momento, donde se reciben disparos de respuesta por el presunto terrorista con una ráfaga de disparos que salen de la parte superior del vehículo. Nosotros en ningún momento hemos señalado que se han recibido disparos del interior del vehículo. No consta declaración, comunicado ni documento alguno donde se manifieste que se recibieron disparos del interior del vehículo. Que eso, por favor, quede en claro, porque
en diversos medios de comunicación se ha reiterado hasta el cansancio que la patrulla del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recibió disparos del interior de la combi, y eso en ningún momento, repito, lo hemos manifestado. Por la poca visibilidad, los disparos no se hacen con visor, sino usando una táctica especial para estas situaciones, es decir, tiro por tiro. Ya más adelante, cuando el almirante Cueto explique el operativo en sí, creo que hay un caso en el cual sí hubo una ráfaga, pero los disparos fueron tiro por tiro. Los disparos de las fuerzas del orden se producen durante segundos, luego de los cuales no es como se ha señalado que se disparó durante 3 minutos. Durante 3 minutos ningún vehículo resiste disparos de armas de alto calibre. No existiría la combi. Como vamos a ver más adelante cuando el almirante Cueto explique el estado en que se encuentra la combi, porque lo que han presentado algunos medios de comunicación no ha sido la combi, han sido otros vehículos que da la sensación que se ha acribillado salvajemente y sin ningún reparo a los ciudadanos pasajeros indefensos que se encontraban en ese momento en la combi. Los disparos de las fuerzas del orden entonces se producen durante segundos, no minutos. Luego se interviene la combi y se da por terminada la operación para atender a los ocupantes de la combi y asegurar la zona de la intervención por una posible ofensiva terrorista. En ese proceso de aseguramiento de la zona, paralelo a la atención de los heridos, se produce el hallazgo de un fusil de guerra de procedencia ecuatoriana, con sello que dice Ejército Ecuatoriano, en una de las laderas del camino, lugar natural de ruta de escape que se presume fue utilizada por el presunto terrorista o terroristas, y se desconoce si el presunto o los presuntos terroristas huyeron con más armas. Estoy en condiciones, señor presidente, señores congresistas, de dar cuenta del informe pericial de balística forense número 109, en el cual se prueba que el fusil del Ejército Ecuatoriano da positivo, fue disparado. Es decir, está en pantalla en este momento. Bueno, vamos a terminar esta entrevista con el doctor Juan Arroyo Laguna. 20 segundos. Bueno, de hecho la noticia sobre la disminución de la pobreza es positiva. Va una década de disminución, muestra la fuerza de nuestra economía. Hay un fuerte trabajo pendiente, son casi 8 millones de pobres todavía en el país. Hemos entrado a pobreza dura, pobreza rural, no se ha movido pobreza extrema todavía. Falta trabajar más lo que es lo rural, ¿no? Y falta sobre todo concatenar el esfuerzo de la gran empresa, la mediana y la pequeña y la micro, y potenciar el trabajo del Ministerio de Agricultura y el de los CITES en MINCETUR y el de la dirección de MIPES en PRODUCE. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Juan Arroyo Laguna, que esperamos tenerlo porque nos ha quedado corto el tiempo por esta transmisión del Ministro de Defensa. Un feliz Día de la Madre a todas las madres del Perú y a las madres de Willax. Y nos vamos a Pon tu Negocio. Hasta el lunes. Muchas gracias a todos.